En el tranquilo pueblo de Greenfield, donde las noches eran silenciosas y las calles parecían detenerse en el tiempo, ocurrió un crimen que cambiaría para siempre la percepción de seguridad de sus habitantes. Nadie podía prever que la muerte de una joven despertaría oscuros secretos que llevaban demasiado tiempo ocultos. Evelyn Carter, de 18 años, era el centro de atención en Greenfield. Su belleza enigmática, su manera de moverse con una confianza inusual y el misterio que envolvía su mirada la hacían destacar en un pueblo donde la discreción era la norma. Su largo cabello oscuro caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y su manera de vestir, siempre elegante pero con un toque de audaz coquetería, dejaba a muchos preguntándose si Evelyn sabía el efecto que causaba en los demás. Para los adultos de la comunidad, Evelyn representaba un enigma. Para sus compañeros era la chica que parecía pertenecer a un mundo más grande, uno lleno de promesas y oportunidades más allá de los límites del pueblo. Su presencia cautivaba y generaba murmullos, y aunque algunos la envidiaban en secreto, nadie podía negar el magnetismo que desprendía. Sin embargo, Evelyn también era reservada. Detrás de su sonrisa seductora y su carisma innegable, ocultaba un mundo interior que solo unos pocos podían conocer. La tragedia llegó una fría mañana de otoño. Fue Sarah Mitchell, una vecina que acostumbraba salir temprano a correr, quien encontró el cuerpo de Evelyn en el bosque a las afueras del pueblo. Estaba tendida en el suelo, con el vestido desgarrado y marcas visibles en el cuello. El impacto de la noticia recorrió Greenfield como un eco de pesadilla, dejando a todos en estado de incredulidad y miedo. La escena indicaba que su muerte no había sido accidental, y los detalles que surgieron en la investigación solo aumentaron el desconcierto de la comunidad. El oficial de policía Andrew Collins, con años de experiencia en el departamento, asumió el caso con una mezcla de profesionalismo y perturbación personal. Greenfield nunca había enfrentado un crimen de tal magnitud, y la brutalidad con la que Evelyn fue asesinada indicaba que el culpable no era un simple delincuente oportunista. Mientras la policía revisaba la escena del crimen, comenzaron a surgir preguntas sin respuesta y detalles que parecían no encajar del todo. La autopsia reveló datos aún más inquietantes. Evelyn no solo había sido estrangulada, había señales de una lucha desesperada, lo que indicaba que había intentado defenderse. También encontraron rastros de un sedante en su organismo, lo que sugería que su atacante la había incapacitado antes de acabar con su vida. Pero lo más perturbador fue que la colocación de su cuerpo no parecía el resultado de un acto impulsivo. Todo indicaba que quien la asesinó se tomó el tiempo para asegurarse de que fuera encontrada de esa manera. El pánico comenzó a extenderse entre los habitantes del pueblo. Rumores sobre quién podría haber cometido un crimen tan atroz se multiplicaron. La policía inició la búsqueda de cualquier persona que pudiera haber tenido contacto con Evelyn en sus últimas horas. Sus amigas cercanas describieron una noche normal antes de su desaparición. Había asistido a una pequeña reunión en casa de uno de sus compañeros de clase y se las había visto salir sola poco después de la medianoche. Nadie notó nada inusual, excepto por el hecho de que, según algunos testigos, parecía estar esperando a alguien. La lista de sospechosos no tardó en formarse. Estaba su exnovio, Jason Reynolds, un joven que había mostrado signos de celos en el pasado. También Mike Spencer, un amigo cercano que tenía sentimientos evidentes por ella y que nunca aceptó que su relación fuera estrictamente de amistad. Sin embargo, fue el nombre de un tercero el que llamó más la atención de la policía. Rebecca Langley,
una oficial de policía con un historial de encuentros inusuales con Evelyn. La relación entre Rebecca y Evelyn era un misterio. Mientras algunos aseguraban que la oficial la protegía como si fuera una hermana menor, otros susurraban que había algo más en esa conexión. Testimonios sugirieron que Rebecca solía ofrecerle transporte a Evelyn después de las fiestas y que la trataba con un cuidado inusual. Para algunos, esto era solo una muestra de amabilidad, pero para otros era una señal de una obsesión latente. A medida que la investigación avanzaba, la presión sobre los oficiales aumentaba. La comunidad exigía respuestas y justicia, pero cada nueva pista solo generaba más preguntas. El asesinato de Evelyn Carter no era solo un caso más en los archivos de Greenfield. Era la prueba de que incluso en el pueblo más tranquilo, las sombras podían ocultar los secretos más oscuros. La investigación sobre el asesinato de Evelyn Carter avanzaba con una intensidad inusual para el tranquilo pueblo de Greenfield. El oficial Andrew Collins, determinado a desentrañar la verdad, reunió a los posibles sospechosos para interrogarlos. Cada declaración aportaba detalles, pero ninguno parecía ser suficiente para esclarecer el misterio de su muerte. Jason Reynolds, el exnovio de Evelyn, fue el primero en ser interrogado. Su relación con ella había sido inestable, marcada por altibajos emocionales y celos intensos. Aunque Jason insistió en que ya no estaban juntos y que no le guardaba rencor, algunos testigos afirmaron haberlo visto discutiendo con ella días antes del asesinato. Él negó cualquier implicación y alegó que pasó la noche del crimen en casa de un amigo, pero no pudo proporcionar pruebas concretas que lo exoneraran completamente. Luego fue el turno de Mike Spencer. Su testimonio fue más inquietante. Admitió que siempre había sentido algo más que amistad por Evelyn y que le molestaba que ella no lo viera de la misma manera. La noche de la reunión, él la había estado observando desde lejos, molesto por la forma en que ella interactuaba con otros chicos. Sin embargo, aseguró que después de verla marcharse sola, él también decidió irse sin hablar con ella. Su historia era creíble, pero su comportamiento nervioso despertó sospechas. Sin embargo, el nombre que más preocupaba a los investigadores era el de Rebecca Langley. Su conexión con Evelyn no era fácil de definir, y su actitud durante el interrogatorio fue aún más desconcertante. A diferencia de los demás, Rebecca no mostró signos de nerviosismo ni intentó desviar la conversación. Con una mirada calculadora, habló sobre cómo había intentado proteger a Evelyn del tipo de personas que podrían haberle hecho daño. Su manera de expresarse era extrañamente distante, como si hablara de alguien que le pertenecía y no simplemente de una joven víctima. Rebecca reveló que, la noche del asesinato, recibió un mensaje de Evelyn pidiéndole que la recogiera. Aseguró que llegó al punto de encuentro unos minutos después, pero que Evelyn nunca apareció. Cuando los investigadores verificaron su coartada, descubrieron que su patrulla estuvo estacionada en las cercanías del bosque durante más tiempo del que ella había mencionado. Esta revelación abrió una nueva línea de sospecha. ¿Había mentido sobre su última interacción con Evelyn? La comunidad de Greenfield, conmocionada por los rumores en torno a Rebecca, comenzó a verla con recelo. Para muchos, ella representaba a la autoridad, alguien en quien se podía confiar. Pero para otros, su aparente obsesión por Evelyn y su inusual comportamiento durante la investigación sugerían algo más oscuro. A medida que los días pasaban, la presión sobre la policía aumentaba. El miedo se apoderó del pueblo cuando alguien dejó una nota anónima en la comisaría, asegurando haber visto a Rebecca Langley en el bosque la noche del crimen. La nota no tenía firma, pero describía detalles que solo alguien que estuvo allí podría conocer.
Esto llevó a los investigadores a profundizar en la vida personal de Rebecca y a descubrir que había tenido problemas disciplinarios en el pasado, relacionados con comportamientos posesivos y episodios de ira. El caso de Evelyn Carter se tornaba más complejo con cada nueva revelación. La verdad estaba oculta entre versiones contradictorias, relaciones enredadas y secretos inconfesables. Y, mientras Greenfield se sumía en la incertidumbre, el asesino seguía en libertad. Los días pasaban y la investigación sobre la muerte de Evelyn Carter avanzaba lentamente, con cada pista llevando a más preguntas que respuestas. La comunidad de Greenfield, antes tan unida, ahora se sumía en la desconfianza. Miradas furtivas y conversaciones en voz baja se convirtieron en la norma, pues cada quien tenía su propia teoría sobre lo que realmente había sucedido aquella noche fatídica. La nota anónima que señalaba a Rebecca Langley como una de las últimas personas en ver a Evelyn con vida no podía ser ignorada. Los detectives decidieron ahondar más en su pasado y pronto descubrieron que no era la primera vez que su nombre se veía envuelto en una situación de tensión con una joven. Varios testimonios de antiguos compañeros de trabajo indicaban que Rebecca tenía un historial de vínculos emocionales intensos con ciertas personas a las que tomaba bajo su protección. Para algunos, esto no era más que una muestra de su naturaleza sobreprotectora. Para otros, era una señal de un patrón más perturbador. Los investigadores decidieron interrogar nuevamente a Rebecca, esta vez con más presión. Querían que explicara con precisión dónde estuvo después de recibir el mensaje de Evelyn. La oficial Langley insistió en que llegó al punto de encuentro, esperó y, al no verla, se marchó. Sin embargo, las grabaciones de la cámara de seguridad cercana mostraban que su patrulla permaneció en la zona del bosque más tiempo del que ella había afirmado. Cuando se le presentó esta prueba, su respuesta fue evasiva. Dijo que se había quedado reflexionando sobre lo que Evelyn significaba para ella, sin aportar más detalles. Las inconsistencias en su relato llamaron aún más la atención de los investigadores. Revisaron su teléfono y encontraron que, minutos después de haber estado en el bosque, hizo una llamada a un número desconocido. Cuando rastrearon el número, descubrieron que pertenecía a un hombre llamado Victor Dawson, un exdetective privado que había trabajado en algunos casos delicados en el pasado. La conexión entre ambos era un misterio, pero el hecho de que se comunicaran justo después del asesinato de Evelyn hizo que Dawson se convirtiera en una pieza clave dentro de la investigación. Mientras la policía intentaba contactar a Dawson, la comunidad de Greenfield estaba sumida en el miedo. Padres preocupados pedían que se reforzara la seguridad en la zona, temerosos de que la muerte de Evelyn no fuera un hecho aislado. Algunas personas comenzaron a sospechar de cualquiera que actuara de manera inusual. Los rumores sobre lo que realmente había sucedido esa noche crecían, alimentados por la incertidumbre y el miedo a lo desconocido. Finalmente, tras varios intentos, los investigadores lograron ubicar a Victor Dawson. Cuando fue citado a declarar, su actitud fue fría y reservada. Afirmó que no tenía nada que ver con la muerte de Evelyn y que su conversación con Rebecca Langley había sido breve y sin importancia. Sin embargo, cuando le preguntaron de qué habían hablado, su respuesta fue ambigua. Mencionó que Rebecca estaba preocupada por algo que había visto esa noche, pero que nunca le explicó exactamente qué era. Esta declaración solo añadió más dudas al caso. ¿Qué había visto Rebecca esa noche? ¿Por qué necesitaba hablar con alguien como Dawson en lugar de informar lo sucedido directamente a sus superiores? Cada pieza del rompecabezas parecía encajar a medias,
dejando entrever que la verdad estaba más oculta de lo que nadie imaginaba. La certeza de que Evelyn Carter había muerto a manos de alguien cercano se hacía cada vez más evidente, pero aún faltaban pruebas para señalar a un culpable definitivo. Y, mientras la investigación continuaba, la sensación de peligro en Greenfield no hacía más que crecer. La presión sobre la policía aumentó cuando el equipo forense reveló una prueba clave. En la ropa de Evelyn se encontraron restos microscópicos de fibras sintéticas que no coincidían con ninguna prenda de la joven. Este hallazgo sugería que su atacante llevaba ropa que no era común en el pueblo, algo que despertó nuevas teorías en los investigadores. Pero la pregunta persistía. ¿Quién tenía algo que ganar con la muerte de Evelyn Carter? A la vez, los detectives recibieron otra carta anónima. En esta ocasión, el remitente mencionaba haber visto a un vehículo desconocido cerca del bosque la noche del asesinato. La descripción del auto no coincidía con el de ninguno de los principales sospechosos, lo que abrió una nueva línea de investigación. Se procedió a revisar las cámaras de seguridad cercanas y, aunque las imágenes eran borrosas, lograron identificar un sedán oscuro con placas parcialmente visibles. Este vehículo no pertenecía a nadie del pueblo, lo que hacía sospechar que alguien había venido de fuera o que algún residente tenía secretos más profundos de lo que aparentaba. El dueño del vehículo debía ser localizado de inmediato, ya que podría tener información clave o, peor aún, ser el responsable del asesinato. Mientras tanto, Rebecca Langley comenzó a mostrar señales de agotamiento. Sus respuestas en los interrogatorios se volvían más vagas y algunos compañeros de la comisaría mencionaron que había comenzado a ausentarse del trabajo con excusas inconsistentes. Parecía que el peso de la investigación estaba haciendo mella en ella. Lo que nadie sabía era que su relación con Evelyn no solo era más intensa de lo que admitía, sino que también había conflictos que mantenía en secreto. Uno de estos conflictos fue revelado por un testigo inesperado. Una vecina que aseguraba haber visto a Rebecca y Evelyn discutiendo acaloradamente frente a la casa de la joven solo 2 días antes de su muerte. La testigo describió a Rebecca en un estado de furia contenida, mientras que Evelyn parecía desafiante, sin miedo a las palabras de la oficial. La investigación también reveló que Evelyn había recibido mensajes amenazantes días antes de su muerte. Se rastrearon hasta un número desechable, lo que indicaba una intención clara de no ser descubierto. Los textos hablaban de advertencias, de que debía tener cuidado con lo que hacía y con quién hablaba. Pero Muteri, al profundizar en su contenido, se notó un tono de reproche más personal que genérico. No parecían amenazas de un extraño al azar, sino de alguien que sentía que Evelyn había traicionado una confianza o había cruzado un límite invisible. ¿Podía ser que Evelyn descubrió algo que no debía saber? ¿O simplemente alguien en el pueblo quería asustarla por razones aún desconocidas? Mientras la investigación se adentraba en los aspectos más oscuros de la vida de Evelyn, se descubrió que la joven no solo tenía una relación tensa con Rebecca, sino que también había estado en contacto con alguien más, un hombre mayor, residente de un pueblo cercano. Según mensajes en su teléfono, Evelyn y este hombre habían intercambiado varias conversaciones en las últimas semanas antes de su muerte. No había registros de llamadas, lo que indicaba que preferían verse en persona. Cuando los detectives intentaron localizarlo, descubrieron que había desaparecido de su hogar sin dejar rastro justo después del asesinato. Este nuevo giro en la investigación llevó a más preguntas sin respuestas y a la certeza de que el caso era más complejo de lo que se pensaba. Con cada nueva revelación,
la investigación se tornaba más oscura. Los detectives sabían que el asesino no tardaría en cometer un error y estaban decididos a atraparlo antes de que pudiera hacer más daño. La comunidad de Greenfield, antes pacífica, ahora se encontraba dividida entre la desconfianza y el miedo, preguntándose cuántos secretos más estaban ocultos en las sombras de sus propias calles. La muerte de Evelyn no solo dejó un vacío en su familia y amigos, sino que expuso la fragilidad de una comunidad que se creía segura. El asesino aún estaba suelto, y con cada día que pasaba, la sensación de peligro crecía en cada rincón del pueblo. La tensión en Greenfield se hizo insoportable cuando la policía recibió una nueva pista que podía cambiar el curso de la investigación. Un trabajador municipal, encargado de la limpieza de caminos en las afueras del pueblo, encontró una chaqueta con rastros de sangre en un basurero cercano al bosque donde se halló el cuerpo de Evelyn. La prenda era de una talla grande, lo que indicaba que pertenecía a un hombre, y al analizarla, los forenses confirmaron que la sangre coincidía con el ADN de la víctima. El hallazgo renovó la esperanza de dar con el asesino, pero también añadió más preguntas a la investigación. Los detectives comenzaron a rastrear la procedencia de la chaqueta. Era una prenda común, sin marcas distintivas que pudieran señalar directamente a un sospechoso. Sin embargo, tras revisar registros de tiendas locales, encontraron que solo se habían vendido 3 chaquetas similares en el último año en Greenfield. 2 de los compradores fueron identificados rápidamente y sus prendas fueron localizadas, pero la tercera pertenecía a alguien que aún no había sido identificado. La presión sobre los oficiales aumentó, pues significaba que el dueño de esa chaqueta aún no había sido descartado como sospechoso. Mientras la investigación avanzaba, el comportamiento de Rebecca Langley continuó llamando la atención de la policía. Tras su segundo interrogatorio, la oficial comenzó a aislarse más, evitando reuniones con compañeros de trabajo y respondiendo de manera esquiva a cualquier pregunta sobre el caso. Su actitud preocupaba incluso a quienes la conocían bien. La obsesión que había demostrado por Evelyn antes de su muerte parecía haber evolucionado en un comportamiento errático y defensivo. Sin embargo, fue otro hallazgo el que puso a la policía en alerta máxima. Se descubrió que la patrulla de Rebecca Langley había sido vista en una carretera secundaria la noche del asesinato, lejos de su ruta habitual. La grabación de una cámara de seguridad captó el vehículo detenido durante varios minutos en un punto cercano al bosque. No había un motivo oficial para que la patrulla estuviera allí en ese momento, lo que incrementó las sospechas sobre la oficial. El equipo de detectives decidió realizar una búsqueda en el área donde la patrulla fue vista. Tras horas de exploración, encontraron un objeto que complicó aún más el caso: una linterna metálica con manchas de sangre. La linterna estaba oculta entre la maleza, como si alguien la hubiera arrojado apresuradamente. Al ser analizada, se descubrió que la sangre pertenecía a Evelyn Carter. Esto indicaba que el asesinato había sido premeditado y que el asesino había intentado deshacerse de cualquier prueba incriminatoria. El hallazgo de la linterna y la chaqueta significaba que el asesino había cometido errores, había dejado rastros de su crimen y la policía estaba cada vez más cerca de atraparlo. Con cada nueva pieza de evidencia, la red se estrechaba alrededor del culpable. Y aunque aún faltaban respuestas, los detectives sabían que estaban en el camino correcto. Sin embargo, Greenfield ya no era el mismo pueblo de antes. La incertidumbre, el miedo y la sospecha habían cambiado la vida de sus habitantes, y la verdad estaba a punto de salir a la luz con cada nueva prueba
La presión sobre los investigadores aumentaba. La comunidad de Greenfield seguía de cerca el caso, esperando que pronto se resolviera, pero al mismo tiempo el miedo se había instalado en cada hogar. La sensación de que el asesino podía estar caminando entre ellos, fingiendo normalidad, era sofocante. La chaqueta ensangrentada y la linterna metálica con rastros de ADN de Evelyn Carter eran evidencias contundentes, pero todavía no identificaban de manera definitiva al culpable. Fue entonces cuando la policía decidió revisar nuevamente las imágenes de las cámaras de seguridad en el área donde se halló la linterna. En una de ellas, tomada a pocas calles del bosque, se captó la silueta de un hombre caminando apresurado en la madrugada del asesinato. Aunque su rostro no era visible, su complexión coincidía con la de un hombre que trabajaba en la estación de servicio local, Thomas Reeves. Reeves era un hombre callado, de unos 40 años, que había vivido en Greenfield por más de una década sin llamar la atención. No tenía antecedentes criminales ni una relación aparente con Evelyn Carter. Sin embargo, al revisar sus registros bancarios, descubrieron algo inquietante. La noche del asesinato, Reeves retiró dinero en efectivo de un cajero ubicado a pocas cuadras de la escena del crimen. ¿Por qué estaba allí tan tarde? ¿Era una simple coincidencia o había más detrás de su presencia en la zona? Cuando la policía interrogó a Reeves, su actitud fue evasiva. Dijo que había salido a dar un paseo después de terminar su turno en la estación de servicio, pero no pudo explicar por qué su chaqueta coincidía con el tipo de prenda encontrada con rastros de sangre. Insistió en que no conocía a Evelyn y que nunca había tenido contacto con ella, pero la tensión en su voz delataba que algo ocultaba. El punto de quiebre llegó cuando los forenses descubrieron una fibra sintética en la linterna ensangrentada que coincidía con el material de la chaqueta de Reeves. Ahora, el hombre ya no podía alegar que no tenía conexión con el crimen. Al enfrentarlo con la prueba, Reeves se mostró visiblemente alterado y comenzó a contradecirse en sus respuestas. Los detectives sabían que estaban cerca de la verdad. La presión era evidente en Reeves, quien empezó a mostrar señales de desesperación. Sin embargo, para cerrar el caso, necesitaban una confesión o una prueba aún más contundente. Fue entonces cuando decidieron registrar su vivienda en busca de más evidencia. Lo que encontraron allí cambiaría por completo el curso de la investigación. Entre las pertenencias de Reeves, hallaron una caja oculta en su armario. En su interior había varias fotografías de Evelyn, algunas tomadas a escondidas, otras en lugares donde la joven solía pasar el rato con sus amigos. También encontraron un mechón de cabello rubio cuidadosamente envuelto en papel. Esta revelación dejó claro que Reeves no solo conocía a Evelyn, sino que la había estado siguiendo durante semanas. Su obsesión por ella lo había llevado al punto de recolectar recuerdos personales. Con esta nueva información, la policía tenía un motivo claro. Reeves había estado obsesionado con la joven y, en una noche de impulsos oscuros, había terminado con su vida. Ahora, con pruebas suficientes, la policía se preparaba para hacer el arresto definitivo. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que sucedería después. El arresto de Thomas Reeves conmocionó a la comunidad de Greenfield. La noticia se propagó rápidamente y los residentes del pueblo sintieron una mezcla de alivio y horror al descubrir que el asesino había estado entre ellos todo el tiempo. Los oficiales llegaron a su casa al amanecer, rodearon la propiedad y tocaron la puerta con fuerza. Pero Reeves ya los estaba esperando. Cuando los agentes irrumpieron en su hogar, lo encontraron sentado en la mesa del comedor,
con la mirada perdida y las manos temblorosas. Parecía consciente de que su juego había terminado. No opuso resistencia mientras los oficiales lo esposaban y lo conducían hacia la patrulla. La imagen de Reeves, siendo escoltado por la policía, quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Un hombre que había llevado una vida aparentemente tranquila, ahora se revelaba como un depredador oculto. Durante el interrogatorio final, Reeves intentó justificar sus acciones. Dijo que no había planeado hacerle daño a Evelyn, pero que su obsesión con ella había crecido fuera de su control. Aseguró que la seguía porque le recordaba a alguien de su pasado, una joven que había perdido hace muchos años. Sin embargo, cuando los detectives le preguntaron por qué había guardado recuerdos de Evelyn en su casa, Reeves se quedó en silencio. No había justificación posible para lo que había hecho. La fiscalía tenía pruebas suficientes para llevar a Reeves a juicio. El ADN encontrado en la linterna, las fibras de su chaqueta y la evidencia de su obsesión enfermiza con Evelyn lo colocaban en el centro del crimen. Pero lo que terminó de sellar su destino fue un descubrimiento inesperado. Una grabación de una cámara de seguridad en una tienda cercana al bosque lo captó la noche del asesinato. En la imagen, Reeves aparecía con su chaqueta ensangrentada, caminando con prisa y mirando nerviosamente a su alrededor. Esa imagen lo condenó incluso antes de que se dictara sentencia. El juicio fue rápido y contundente. Los fiscales expusieron el caso con precisión, y la comunidad de Greenfield asistió al proceso con una mezcla de rabia y tristeza. Los padres de Evelyn estaban destrozados, pero encontraron consuelo en la idea de que el asesino de su hija enfrentaría la justicia. Cuando el juez anunció la sentencia de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, la sala entera guardó un silencio sepulcral. Reeves bajó la cabeza, consciente de que nunca volvería a ver la luz del día fuera de la prisión. Tras el juicio, Greenfield intentó volver a la normalidad, pero la sombra de lo ocurrido aún pesaba sobre el pueblo. El caso de Evelyn Carter se convirtió en una advertencia sobre los peligros ocultos en la cotidianidad. A pesar del tiempo, su historia nunca fue olvidada. Sus amigos y familiares encontraron formas de honrar su memoria, asegurándose de que su nombre no se convirtiera en un simple caso más en los archivos policiales. La justicia había llegado para Evelyn, pero la cicatriz que dejó su muerte permanecería en Greenfield para siempre. Con la sentencia dictada y Thomas Reeves tras las rejas, la comunidad de Greenfield intentó recuperar la tranquilidad que alguna vez tuvo. Sin embargo, el caso de Evelyn Carter dejó una marca imborrable en cada persona que había seguido la investigación de cerca. La sensación de seguridad que alguna vez envolvió al pueblo se había resquebrajado. Los padres de Evelyn, aunque encontraron cierto alivio en la justicia, sabían que ningún castigo podía traer de vuelta a su hija. Cada rincón de su hogar les recordaba su ausencia, y aunque la vida debía continuar, el dolor de perderla era algo que nunca podrían superar del todo. En su honor, decidieron crear una fundación en su nombre, destinada para ayudar a jóvenes en situaciones de riesgo, con la esperanza de que ninguna otra familia tuviera que pasar por lo mismo. La policía de Greenfield también sintió el peso del caso. Los oficiales involucrados en la investigación reflexionaban sobre cómo un hombre como Reeves había pasado desapercibido durante tanto tiempo. Fue una lección amarga sobre la capacidad de los depredadores para ocultarse a plena vista. Como respuesta, el departamento reforzó sus medidas de seguridad comunitaria y alentó a la población a estar más atenta a cualquier comportamiento sospechoso. La prensa cubrió el caso hasta el último detalle.
convirtiéndolo en un ejemplo de cómo la obsesión y la enfermedad mental pueden derivar en actos atroces si no se detectan a tiempo. Los medios de comunicación entrevistaron a expertos en criminología, quienes explicaron que Reeves no era un asesino impulsivo, sino alguien que había alimentado su fijación durante meses antes de actuar. La historia de Evelyn se convirtió en un recordatorio sombrío de los peligros que pueden acechar incluso en los lugares más tranquilos. A pesar de la condena, algunas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Reeves había actuado solo, o alguien más conocía sus oscuros impulsos? ¿Hubo señales previas que fueron ignoradas por aquellos que lo rodeaban? La incertidumbre dejaba abierta la posibilidad de que aún quedaran piezas del rompecabezas por descubrir. Con el paso del tiempo, la historia de Evelyn Carter dejó de ser un caso activo y pasó a formar parte de la memoria del pueblo. Algunos quisieron olvidarlo, mientras que otros se aseguraron de recordarlo para que no volviera a repetirse. En el aniversario de su muerte, sus amigos y familiares se reunieron en una vigilia silenciosa, sosteniendo velas en su honor. No querían que su historia se redujera a un simple titular de periódico. Evelyn había sido más que una víctima. Había sido una joven con sueños, con una vida por delante, arrancada de este mundo por la obsesión de un hombre que nunca debió cruzarse en su camino. Con cada año que pasaba, el nombre de Evelyn Carter seguía resonando en Greenfield, no solo como un símbolo de tragedia, sino como una advertencia de lo que puede suceder cuando los peligros pasan inadvertidos hasta que es demasiado tarde. Si esta historia te ha impactado, no olvides apoyarnos con un like y compartirla para que más personas conozcan la verdad detrás de los crímenes más inquietantes. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso real lleno de misterio, traición y justicia. Nos vemos en el próximo episodio de Crímenes Reales.